presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 30 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda, la preocupación producto del avance del coronavirus alcanza a todo el mundo, incluyendo a nuestro país. El fin de semana se ofrecían declaraciones desde la principal potencia, Estados Unidos. Allí anunciaron que iban a extender el confinamiento nacional hasta el 30 de abril y esto va a tener un impacto económico, como viene ocurriendo para nosotros directamente, seguramente en el mercado petrolero. Y hay un dato que ha encendido las alarmas y la preocupación de la opinión pública en ese país y tiene que ver con el impacto de la pandemia. Leo nota de La Voz de América. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el domingo que el distanciamiento social a nivel nacional se extienda un mes más, hasta el próximo 30 de abril, poco después de que expertos de salud dijeron que el coronavirus podría provocar entre 100.000 y 200.000 muertes en ese país. Trump había indicado días atrás que valoraba la posibilidad de reactivar las actividades en unas pocas semanas, pero el domingo admitió que sus esperanzas de volver a la normalidad para la Pascua no era más que algo a lo que aspiraba. Y efectivamente, es un asunto muy serio esta pandemia, este nuevo coronavirus en nuestro país. Lamentablemente se sigue manejando como siempre, sin transparencia, lo cual, empeora un poco más si caben las cosas. Recordar que Venezuela anunció el tercer muerto y 10 nuevos casos este fin de semana. Asciende a 129 el número de contagios en nuestro país. El ministro de Comunicación, dice Infobae de Argentina, Jorge Rodríguez, indicó que 6 de los infectados están en estado crítico. El tercer fallecido es un hombre de 60 años que era diabético y fumador. Pero lo que preocupa es el dato, la fecha del contagio. Se trata de un ciudadano de Antímano que, aparentemente contrajo la enfermedad el 29 de febrero. Y sobre esto, evidentemente, no dicen absolutamente nada, no aclaran. Lo que sí sabemos es que llevan mucho tiempo sin publicar el boletín epidemiológico que piden las sociedades médicas, los científicos en nuestro país, información necesaria para combatir este coronavirus. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, justamente producto de esta situación y las acusaciones contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano por narcoterrorismo y otros delitos gravísimos en los Estados Unidos, él ha llamado a la conformación de un gobierno de emergencia nacional para atender esta emergencia sanitaria, pero también en general, la crisis profunda que afecta a nuestro país. Sobre esto también hay algunas dudas. Todo hay que decirlo porque el presidente interino aclaraba ayer en una entrevista que este gobierno de emergencia delegaría funciones en el Consejo de Estado y recordar que esta figura que está consagrada en nuestra Constitución está conformada por las principales instituciones de nuestro país y buena parte de las instituciones han sido designadas por la Constituyente Comunal o están investigadas, o las cabezas de esas instituciones en los Estados Unidos. Nos acompaña Milos Alcalay,
fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Brasil. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Contento de estar contigo. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pediría una primera valoración acerca de, el entorno internacional de Venezuela, una consideración sobre esta propuesta que ha hecho el presidente del Parlamento y presidente encargado, y, el impacto de estas acusaciones serísimas contra el propio Nicolás Maduro y 14 de sus colaboradores. Lo escuchamos. Sí, es, como hemos analizado en otra ocasión, toda una escalera de acciones para tratar de dar una salida al colapso en que vive Venezuela de parte de los Estados Unidos y de parte de otros estados que no reconocen al régimen actual, y es una vuelta de tuerca más que se está dando en el contexto mundial. Es verdad que hay una pandemia y que hay una preocupación extraordinariamente preocupante en todo el mundo, pero a pesar de ello se toma una decisión en la que continúa una clara acción en contra de la situación que pone en peligro no solamente a millones de venezolanos, sino también las influencias negativas que actos criminales han realizado. Es una situación que nunca ha existido a nivel internacional. Sí, es cierto que ahora Venezuela va a formar parte de un selectivo grupo de países como Corea del Norte, como Irán, como Siria, en los cuales las autoridades de los Estados Unidos han generado esta situación. Pero el caso de Venezuela es más grave aún. ¿Por qué? Porque, un poco lo que tú señalabas, las tres cabezas de poder están involucradas en la tipificación de delitos que en todo el mundo se condenan, que es el narcotráfico, que es el terrorismo, que es la violación de derechos humanos. Desde esa perspectiva, ya no es solamente al régimen, al gobierno, al que se pone en el banquillo de los acusados, sino que el sistema jurídico de los Estados Unidos, el secretario de Justicia, los fiscales de Florida, los fiscales de Miami, han tomado una decisión de tipificar el delito y condenar o iniciar procesos en contra del jefe del Ejecutivo, del jefe del Legislativo, del jefe del Poder Constituyente y del ministro de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Una situación sumamente grave porque además de eso incluyen a otros altos funcionarios y también a dos dirigentes de la FARC involucrados con el régimen que están también en la lista. Entonces, esta es una situación nueva, novedosa, es una situación en donde no se ha dado. Sí, no han sido solo los Estados Unidos los que han visto esto. Hemos visto en la conferencia de Bogotá contra el terrorismo acusaciones graves. Hemos visto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca los cancilleres que condenan y hacen un monitoreo de los temas. Pero en el caso de la justicia norteamericana son años de investigaciones, son documentos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, que establecen las relaciones de causa-efecto en territorio norteamericano con todo lo que ha implicado Venezuela como trampolín del narcotráfico, como relaciones con el terrorismo, una situación que ciertamente debe hacer no solamente preocupar a los actuales responsables, hasta el punto de que algunos de los indiciados han aceptado que ya terminó su posibilidad de seguir dando vueltas, el caso, por ejemplo, de Alcalá Cordones o el caso del Pollo Carvajal, que han aceptado, esto ya se acabó y se entregan para que la justicia pueda continuar su proceso. Entonces es una situación nueva y una situación grave porque los aliados del gobierno hemos visto que han sido sumamente cautelosos en no pronunciarse al respecto. Con relación al Pollo Carvajal, el general Hugo Carvajal, embajador, hay que decir que mientras agencias internacionales publicaban sobre una supuesta negociación para su entrega, su esposa daba una declaración advirtiendo que
esto era falso, o sea, que hay información encontrada, pero en todo caso él figura en esta lista de acusados por la justicia norteamericana, por la Fiscalía General, el Departamento de Justicia en ese país, y está en la lista de aquellos funcionarios por los cuales se ha ofrecido una recompensa. Ahora, embajador, varios temas, tratando de armar este rompecabezas. Los medios de comunicación internacionales comparaban, incluyendo los colombianos, que lamentablemente salen salpicados de este asunto por la participación de las FARC en este expediente, la mención a 2 de los líderes que estuvieron en las negociaciones de paz y hoy están acusados por la justicia norteamericana en este expediente. Recordaban en Colombia el caso de Manuel Antonio Noriega, el presidente, el jefe de gobierno de Panamá, que es como el antecedente más cercano para comparar en relación a lo que está ocurriendo con nuestro país. Él fue, entendemos, y usted me corregirá si me equivoco, el primer jefe de Estado acusado por la justicia norteamericana por los delitos relacionados con narcotráfico. Eso ocurrió en el 88, luego él sale del poder en el 89. Quisiera su comentario y, si es posible, establecer algún punto de comparación con ese caso. Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente es un precedente que se ha venido señalando, pero es muy distinto porque a pesar de las implicaciones del gobierno de Noriega con hechos delictivos, había desde el punto de vista de la justicia norteamericana la identificación con Noriega y era el único que estaba implicado a pesar de la situación. En el caso de Venezuela están los 3 cabezas de poder, es decir, es el Estado venezolano, ya no es el Ejecutivo nada más, sino que es el Estado. Una de las situaciones que hace que Rusia y China lo hayan defendido y dice, bueno, pero el Parlamento constituye, el Poder Constituyente apoya a Maduro y aprueba, entre comillas, aprueba las leyes. Bueno, pero el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, respalda las medidas. Pero ya esos 2 poderes separados también están en la lista, cosa que no sucedía en Panamá. Lo segundo, en cuanto a la acusación en Colombia de Iván Márquez y de Santrich, ellos mismos ya se separaron de la situación de la búsqueda de una solución pacífica y han continuado con sus acciones terroristas y han llevado una mezcla documentada sobre las acciones que habían tomado en el pasado. Y algo parecido pasa con el general Carvajal y con el general Alcalá Cordones. No basta con que ellos hayan tomado una decisión crítica, sino que ya verá la justicia, porque está documentada, si los hechos del pasado no prescriben por el hecho de cambiar de actitud política, sino que hay toda una serie de documentos que tendrán que explicarnos en el juicio que se les lleva. Entonces, más que compararlo con Noriega, algunos lo comparan más bien con el caso del Chapo Guzmán, está solo los Estados Unidos, el caso, por ejemplo, del terrorista venezolano, Carlos el Chacal. Carlos el Chacal hizo una serie de delitos condenados por la justicia francesa, además lo hizo en otras partes de Europa, pero los franceses que habían dictado una orden pero es una situación novedosa, no hay una situación porque en el caso de Carlos el Chacal no era un gobernante y en el caso de Panamá no estaban los otros poderes involucrados. Ahora, tengo que preguntarle justamente, embajador, y lo uno con la propuesta que ha reiterado el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó, porque ya se habló, como lo recordaban las agencias, concretamente Associated Press, en 2019, sobre esto de la necesidad de conformar un gobierno de unidad nacional, concretamente en septiembre, al menos así lo publicaba AP. Pero el presidente interino, en una entrevista ayer, aclaraba que la idea era conformar este gobierno, digamos, de emergencia y delegar más tarde funciones en el Consejo de Estado. Y esa parte, digamos, no quedaba en lo absoluto clara, porque según la Constitución, aplicando lo que está en la Carta Magna al menos, el Consejo de Estado lo preside el vicepresidente ejecutivo y está conformado por
el presidente de la República, un representante de la Asamblea, un representante del Tribunal Supremo, entre otros. Y yo le pediría un comentario de su parte, porque efectivamente las acusaciones que se publicaron la semana pasada afectan a buena parte de las instituciones. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, yo creo que es una propuesta que es fundamental en este momento de pandemia que estamos viviendo. Si las cifras son cercanas o si la cifra de Venezuela va en contra de todo lo que está pasando en América Latina, en Panamá, en Honduras, en Guatemala, y efectivamente estamos en el mejor de los mundos por ahora, la pandemia, la forma como se está llevando es sumamente peligrosa, porque se está haciendo una especie de casa por cárcel a nivel del país y tratan de justificar una serie de errores del colapso que hay. Normalmente cuando se toman medidas y son acertadas las medidas, no es solamente el obligar a los ciudadanos a quedarse en casa, sino que es para ganar tiempo, para mejorar los hospitales, para dotar de agua a los hospitales y a la población, para dotar de electricidad, es decir, mejorar la infraestructura. Si países con un desarrollo sanitario tan extraordinario como Alemania, como Estados Unidos, como Francia, España, tienen problemas por lo que la pandemia realiza, entonces imagínate qué será en un país en donde el colapso, y ese es el otro problema, que el régimen no quiere reconocer ese colapso humanitario, ese colapso hospitalario, ese colapso de infraestructura. Entonces, ¿cómo van a proceder a la segunda parte? En la parte represiva son muy buenos, no hay duda alguna. Yo creo que no hay ningún otro país que haya logrado una acción tan buena en cuanto a mantener a la gente en sus casas, porque además son varios años que han utilizado mecanismos de represión. Pero entonces, en los mecanismos de prevención, ¿qué es lo que se está haciendo? Tomar un hotel en el este de la ciudad y con eso van a mejorar una posible pandemia. Segundo, ¿por qué nunca se ve a médicos de primer nivel al lado de los voceros oficialistas? Con lo que se ve que es una cuestión más de propaganda que de realidad. Tendría que comenzar ya un gobierno de emergencia. Cuando uno ve en los otros países siempre hay un científico, un médico que por supuesto los políticos están allí, los gobernantes, pero también los científicos. Entonces ha llegado el momento en donde es absolutamente necesario un gobierno de emergencia. Yo lo llamo un gobierno de salvación nacional, un gobierno que permita incorporar a todos los venezolanos más calificados. Y eso es una medida valiente no solo frente a los del régimen. Él no podrá incorporar a aquellos que están criminalizados por la justicia, como en el caso de lo que hablábamos antes, pero también no va a depender solo de 4 partidos principales de la Asamblea Nacional, porque va mucho más allá. Es un gobierno de emergencia en donde va a incorporar a los venezolanos ojalá sea así, a los venezolanos por sus condiciones profesionales, por su entrega a la patria, por su visión de cómo enfrentar no solo la pandemia de la coronavirus, sino la pandemia que tenemos en lo económico, en lo social, en lo político, que ha llevado a 5 millones de venezolanos a salir. De manera que yo creo que es una medida sumamente importante. Claro, habrá que ver cómo se ejecuta, pero la propuesta me parece impecable. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Lo que vimos en las últimas horas, lo que hemos presenciado es, la persecución de la disidencia. El equipo de Nicolás Maduro o las autoridades, los cuerpos de seguridad han decidido profundizar las acciones para perseguir a dirigentes de la Asamblea Nacional, del círculo más cercano del presidente interino Juan Guaidó. De hecho, detuvieron el fin de semana a dos personas vinculadas a su equipo. Esto según la cuenta, confirmaba la cuenta de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, y el propio presidente encargado denunciaba la presencia de supuesto personal sanitario en su residencia, justamente con la información de un supuesto caso de contagio del virus. Él decía que el objetivo era aterrorizar. Yo le dejaré la inquietud, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, le ruego permanezca unos minutos más,
sobre la posibilidad de que, bueno, factores que acompañan a Nicolás Maduro, vinculados o no con las acusaciones de Estados Unidos, bueno, decidan dar un paso y, bueno, detener o tomar alguna acción directamente contra el presidente encargado en el marco de este estado de cosas. ¿Qué impacto podría tener una situación de esa naturaleza si ocurre? Le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del contexto internacional. Venezuela también le ha tocado combatir este enemigo común. Hablamos del nuevo coronavirus, producto de la pandemia que afecta a todo el planeta y, bueno, han ocurrido otros hechos, incluyendo la acusación judicial contra Nicolás Maduro y 14 de sus colaboradores por delitos serísimos ante la justicia norteamericana. El antecedente, bueno, que más se le parece, según la prensa internacional, es el referido a Manuel Antonio Noriega en Panamá. Pero dejamos una inquietud para nuestro invitado, el embajador Milos Alcalay, sobre la posibilidad de que alguno de los factores que acompaña al equipo de Nicolás Maduro decida accionar, bueno, en el marco de este estado de cosas contra el presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó. Le pedí un comentario. ¿Qué podemos esperar si esto ocurre, embajador? Lo escuchamos. Señalando que con toda esta situación, dos elementos que son un terremoto, el terremoto de haber puesto en el banquillo de los acusados a los 3 cabezas de poder y a los militares en los Estados Unidos con documentos y con pruebas, es un terremoto político que ni siquiera se compara con el tema de Panamá. Es algo sumamente grave. Y el segundo es el de la pandemia, pero sobre todo en la forma en que no se está llevando a cabo lo que debería hacerse. Se parece mucho a lo que se está haciendo en otros países, pero aquí hay como una especie de maquillaje para aprovechar la pandemia para la represión. Lo que tú señalabas en parte de la pregunta, se utiliza el argumento de coronavirus para perseguir a los políticos o para perseguir a los médicos que dicen la verdad o para establecer mecanismos falsos. Por ejemplo, todos sabemos que hay un colapso en la cuestión de la gasolina porque no se han hecho lo que tenía que haberse hecho con PDVSA y con las refinerías. Entonces resulta que solamente privilegiados de nuevo son los que van a utilizar la gasolina. Y uno ve, por ejemplo, en Europa cómo aplauden a los camioneros que traen comida a las capitales que están infectadas, les dan en las autopistas comida gratis, hoteles gratis, y los aplauden. Bueno, aquí a los que vienen
de los Andes a traer la fruta, no lo dejan pasar, no le dan gasolina. Entonces eso a la larga es explosivo y puede ser agravar el colapso alimentario. Se ve, por ejemplo, cómo aplauden en todas las ciudades a los médicos que atienden a todos, nacionales y extranjeros. Y aquí la fórmula es, bueno, eso está solucionado, aquí no hay ningún problema, porque el que tiene carnet de la patria va a un barrio adentro y será atendido. Bueno, yo no tengo carnet de la patria, ¿qué pasa conmigo y con tantos otros que no tienen el carnet de la patria? Es que hay que tener un carnet de la patria para ser atendido y no es todos los ciudadanos que tienen cédula de identidad. Entonces, claro, se va politizando el uso y por eso es que es absolutamente necesario, una vez que los cabezas de poder están condenados o están iniciándose un juicio, el momento de cambiar las reglas del juego del poder. Y por eso es que es tan importante lo que hablábamos en la parte anterior, un gobierno de emergencia que pueda buscarse una situación. Lo grave, efectivamente en la parte represiva este gobierno es muy bueno, pero no existe un verdadero diagnóstico o un diagnóstico creíble sobre cómo construir, cómo reconstruir todo lo que está colapsado y cómo hacer para llevar adelante con mucha transparencia, con mucha claridad y con mucho profesionalismo todo lo que nos viene encima, que va a ser grave. Ahora, embajador, si detienen al presidente encargado, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería la reacción de la comunidad internacional? Ojalá no se les ocurra esa situación, porque es el presidente interino reconocido por más de medio centenar de estados importantes, y sobre todo en este momento en donde Venezuela necesita la cooperación internacional, lo inteligente sería buscar permitir, si los que están gobernando realmente quieren al pueblo, quieren a los ciudadanos venezolanos, quieren que no haya la desesperación de las muertes, lo que tienen que permitir es que los que sí tienen buenas relaciones con países desarrollados que están investigando las fórmulas de salir del coronavirus puedan apoyarnos, no solamente a nivel científico, sino a nivel económico. Y ya hemos visto cómo está trancado el juego en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay que dejar nuevos actores que sean los que asuman y darse cuenta de que ha llegado el momento en que deben dejar el poder porque no tienen la credibilidad para conducir al país. Entonces, ponerse al lado. Kirchner se puso al lado y después regresó al poder. Ortega en la primera época de Nicaragua permitió que regresara el Chamorro y después regresaron al poder. Aquí en este momento estamos en la etapa que los que han conducido durante 21 años y han conducido al país a un desastre y a un colapso, tienen que dejar el poder, y los que sí pueden asumir ese reto, no necesariamente ahí tendrán que hacer un gran esfuerzo de emergencia y de traer a los mejores hombres, a los mejores científicos. Y si el mejor científico es alguien que votó por Maduro, bueno, bienvenido sea, si es un científico que acepta las reglas de la democracia. Pero si este señor es un hombre que ha sido el culpable del colapso, del crimen, del terrorismo, de la corrupción, de la violación de derechos humanos, ese no puede ser un aporte para esa Venezuela que queremos construir en paz, en desarrollo y ciertamente en pandemia. Embajador, tengo que preguntarle porque ocurrió el fin de semana que la empresa rusa Rosneft anunció el fin de sus actividades en nuestro país. Esto generó toda clase de reacciones, empezaron las especulaciones sobre el apoyo de Rusia al equipo de Nicolás Maduro. Le comento a mi equipo de producción que el próximo invitado, Javier Ignacio Mallorca, me está pidiendo que lo llamemos. Con él vamos a hablar sobre las acusaciones penales en los Estados Unidos, pero le preguntaría, embajador, sobre este tema, porque inmediatamente el embajador de ese país, de Rusia en Venezuela, salió a aclarar en su cuenta en Twitter que ahora el Estado asumía el control de estos bienes de Rosneft. El trato sería directamente con el gobierno ruso y no con esta empresa. Quisiera su comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, bueno, Rosneft es la empresa clave en Rusia para la comercialización del petróleo.
pero evidentemente participa en el con otros socios, países como Qatar, países como, es decir, varios países que forman parte de British Petroleum, parte de la directiva, y ciertamente las sanciones que se le habían puesto a Rosneft por relaciones con Venezuela hizo que Rusia buscara una fórmula para mantener sus intereses, porque Rusia en la parte petrolera no es por ayudar a Maduro o ayudar a los Tarek El Aissami en su producción petrolera, sino porque también es un negocio. Entonces lo que han hecho es sencillamente transferir Rosneft, que tiene activos en Estados Unidos, que tiene activos en Europa, que tiene inversiones en el Medio Oriente, por una empresa rusa que no tiene ningún riesgo en el mercado de la bolsa o en las relaciones con otros países. O sea que Rusia sigue aprovechándose de esa relación con Venezuela, pero no hemos visto que haya mejorado la situación de gasolina en el país, sino que uno, sigue una dependencia de Rusia. Es un poco como la época de la Cuba de Fidel en la época de la Guerra Fría. Y dos, no se paran, mientras no tenemos gasolina aquí, para que los médicos puedan echarle gasolina, para que aquellos que traen alimentos de los Andes a la capital y a otras regiones puedan actuar, esa gasolina se regala a Cuba, se envía a Cuba, generando otro elemento de tensión y en momentos tan peligrosos como lo que estamos viendo. Además de que es un cambio de empresa, protegen a Rosneft, pero mantienen sus intereses económicos y de inversión en Venezuela. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Era el embajador Milos Alcalay, fue representante diplomático de Venezuela ante Naciones Unidas, también ante Brasil. Nos acompaña Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en el área de sucesos, criminalística, está al frente de la página web Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandro, buenos días. Espero que me escuches bien. Bueno, yo te escucho un poquito encajonado, ya me dirá mi equipo si al aire se escucha bien, pero entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Y yo iniciaría la conversación, Javier Ignacio, en torno a estas acusaciones ya ante la justicia de los Estados Unidos, estos cargos criminales contra Nicolás Maduro y 14 de sus colaboradores, el alcance de una situación de esta naturaleza. Leía que escribías al respecto en tu página web. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, sí, habíamos escrito en Crímenes sin Castigo, en la última entrega, a propósito de las implicaciones que tenía la mención al cartel de los soles en el último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de los Estupefacientes, JIFE, ¿no?, que es un órgano de expertos adscrito a la ONU. Poco ganado a incorporar este tipo de expresiones dentro de sus informes, y sin embargo, pues, en la última edición, que fue hace un mes apenas, se hablaba del cartel de los soles. Eso, colocado allí, ya anunciaba la posibilidad de que en torno a esta figura se tomaran acciones y decisiones en el plano internacional, porque ese es un foro muy importante que supervisa el cumplimiento de los acuerdos que datan de los años 60 en cuanto al control para la producción, el tráfico, el consumo de drogas ilegales. Entonces, visto esto, efectivamente se hizo esa mención. María Alejandra, debo confesarte, porque uno de estas cosas debe ser muy honesto. Quien te habla, desde hace muchísimo tiempo viene pensando y tratando de determinar la veracidad de la figura del cartel de los soles. Y una de las cosas que llama la atención es cómo con el pasar del tiempo esta figura que empezó en el último gobierno de Rafael Caldera, es decir, en los años 90 del siglo pasado,
ha ido cambiando con el pasar de los años. Primero estaba encabezada por generales de brigada, por eso le decían el cartel del Sol. Y luego fue aderezándose con nuevos componentes. Digamos que la historia como que se iba enriqueciendo, por decirlo de alguna manera, con cosas que se añadían. Uno no sabe exactamente de dónde salían, pero de repente aparecían, qué sé yo, colgadas en un reporte de prensa internacional, que un funcionario cuyo nombre no puede ser divulgado afirmó en la existencia de un grupo de generales, entonces lo llamaban el cartel de los soles, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se fue construyendo esa historia, María Alejandra, que ahora por primera vez se refleja en un expediente judicial. Y esto es lo que llama más la atención, porque algo que empezó en el segundo gobierno de Rafael Caldera, bueno, pues cobrando forma, se transformó, y esto hay que decirlo además, en un expediente de la Administración para el Control de Drogas DEA, por allá por el año 2005-2006, justo cuando Chávez decidió cesar los acuerdos de cooperación en control de drogas con Estados Unidos, lo que comportaba además una salida de la DEA del país, como lo ejecutaron posteriormente, pero esos acuerdos tenían un alcance mucho más profundo. Sin embargo, en ese momento ya la DEA había empezado a elaborar los primeros reportes sobre el tema del cartel de los soles. Y luego, obviamente, 15 años después, esos primeros reportes poco o nada tienen que ver con la situación que se está reflejando en la acusación, porque los actores han cambiado sus roles, los actores son distintos, algunos de ellos, otros han elevado su importancia, como el propio Maduro, y esto siempre refiriéndonos a la imagen que se está transmitiendo a propósito de esta acusación. Y otros componentes que aparecen allí señalados como parte de la pesquisa criminal. Desde luego que, habiendo pasado esto del plano del mero cotilleo, por decirlo así, a un plano netamente judicial, la situación, y esto hay que decirlo a pesar de que parece obvio, la situación cambia, se torna mucho más grave y entra en un plano, María Alejandra, en el que los márgenes de negociación son mucho más estrechos. Yo no soy de los que piensan que la justicia estadounidense es infalible, que la justicia estadounidense es dura con todo, que aplica la ley igual para todos. No soy de los que piensa eso. Soy de los que piensa que, por el contrario, allá también los componentes políticos influyen, pero tienen un grado menor. Es decir, allá el presidente no sale diciendo algo y 3 horas después el Tribunal Supremo emite una decisión. Allá no es así. Pero sí existen influencias políticas y sí existen márgenes de negociación que son menores que los existentes en una situación en la que no existan acusaciones judiciales. Es decir, eso lo que hace es incorporar un elemento de presión que para algunos es sumamente elevada y además los costos de salida para estas personas que están allí señaladas son elevadísimos. Entonces, contrario a lo que pueda estar pensando algunos, creo que si lo que se buscaba era propiciar una salida negociada desde el punto de vista político a la crisis venezolana, pues esta acusación tiende hacia lo contrario. Quisiera preguntarte sobre la entrega del mayor general en condición de retiro, Cliver Alcalá Cordones, el alcance de esta decisión. ¿Esto significa un reconocimiento de
esta investigación o de los cargos que se le imputan o no en lo absoluto? ¿Cómo lo ves tú? No, porque cuando uno lee la acusación en detalle, uno se da cuenta de que los cargos contra Cliver Alcalá figura allí en un rol secundario o incluso terciario dentro de la acusación. Lo que se pinta allí, hay apenas un par de referencias, lejanas además, lejanas en el tiempo me refiero. De manera que esas referencias tienen que ver con algunas acciones del general Alcalá Cordones cuando era militar activo y cuando estaba al frente, según recuerdo, de la 41 Brigada Blindada. Porque esa es la circunstancia en la que él confluye con otro importante actor dentro de este proceso, que es Walid Macled, alias el Turco. Entonces, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 10 años, María Alejandra. Entonces, claro, Alcalá percibe que con unas referencias tan tangenciales, él puede arreglar su situación allá. Sin embargo, bueno, va a tener que pasar un tiempito allí en custodia, va a tener que someterse a este proceso. Pero eso marca una pauta, María Alejandra, con lo que puedan hacer otros elementos que están allí señalados y que también serían actores realmente tangenciales, ¿no? Decir elementos del área civil, por ejemplo, que están allí vinculados. Entonces, bueno, poco o nada marcaría eso que ellos se entregan a la justicia. Y por eso es que hay rumores sobre procesos de negociación que no son tan rápidos. La gente, lo que ha pintado en las redes sociales el fin de semana era que Villalobos se entregaba, que el otro iba también. No, eso no es así. Por ejemplo, y hay otros además que en este momento es imposible que se entreguen a menos que salgan de sus responsabilidades que tienen aquí en el país, como por ejemplo el general Edilberto Molina. Él es viceministro del Sistema Integrado de Policía. Entonces, ¿cómo ponen por allí en las redes que ese señor se iba a entregar? Tendría que abandonar además la comisión del COVID en la cual él participa. De manera que está en un rol muy activo en este momento en el país como para tomar un avión e irse. Eso no es así. En cuanto al Pollo Carvajal, también hay unos procesos, según entiendo, hay unos procesos de negociación. Lo que me han referido desde Europa es que Carvajal en este momento está tratando de asegurar la posesión, el disfrute de algunos bienes que él tiene a través de terceras personas en Estados Unidos. Esa es la información que manejo. Él está tratando de que no le quiten esos bienes, tendrá que demostrar que no son producto de ninguna actividad criminal. Y eso, como saben, es algo bastante complicado en alguien por los antecedentes de Carvajal, pero ese proceso está en marcha. Soy de los que cree que Carvajal está entre España y Portugal, y todas las informaciones indican eso. Entonces, eso está en marcha, sí, hay negociación, pero no era que el señor estaba ya montado en un avión para trasladarse a Estados Unidos, como lo había citado en algunas redes. Entonces, esos son procesos que se han desatado a propósito de la acusación. Pero hay otros que son más profundos. Estas otras consecuencias de las que tú preguntabas, que tienen que ver con el mensaje que se ha transmitido desde Estados Unidos en cuanto al precio que le pusieron a determinados componentes de esta acusación, empezando por Maduro, por Diosdado Cabello, el presidente de la ANC y otros más. Maduro $15 millones y los demás $10 millones. Bueno, el mensaje va directamente hacia todas las personas que en alguna oportunidad tienen acceso
a la localización y a la seguridad de Maduro y de todos los demás componentes a los que se le ha puesto el precio a sus cabezas. Entonces, ahí puede haber un matiz distinto, porque si bien es cierto que algunos elementos pueden estar, como dicen por ahí, cerrando filas, bueno, otros que están allí al lado de ellos quizás no piensen igual. Porque bueno, los ciudadanos de a pie, María Alejandra, poco o nada tienen que ver con eso. Eso va dirigido a los cazarrecompensas y a todos aquellos que tienen condiciones de oportunidad, que es como se llama esto, para llevar a cabo una captura y una extracción de estos objetivos. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado y, autor del portal web crímenesincastigo.com. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos el programa con la diputada de Voluntad Popular, quien forma parte del equipo destinado para la emergencia del coronavirus o la emergencia humanitaria desde la Asamblea Nacional, diputada Manuela Bolívar. Gracias por atendernos, buenos días. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer los detalles acerca de esta propuesta que presentaba el presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, sobre la conformación de un gobierno de emergencia nacional. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos, bueno, perdón. Primero hay que decir que Venezuela hoy atraviesa 3 crisis que hace que esto sea un cóctel explosivo. Por un lado, en efecto, el coronavirus, que hemos visto las consecuencias que ha traído en países desarrollados con todas las capacidades, con todas las infraestructuras, con los mejores equipos, y aún así hemos visto la situación de crisis por la cual atraviesa países como Alemania, Italia e incluso los Estados Unidos. Pero además a nosotros se nos montan 2 emergencias que tienen, tiempo. O sea, y que no es que esto es del mes pasado o del año pasado con las sanciones, sino que tienen bastante tiempo. Cuando hablo de bastante tiempo, hablamos de más de 5 o 6 años. Uno es la emergencia humanitaria compleja, que conlleva que hoy nuestros hospitales, por ejemplo, 80% tienen problemas con el acceso directo a agua. Y hablamos del 90% de conflictos o problemas con la electricidad. Hablamos de que hoy el sistema hospitalario, las enfermeras tienen que rehusar tapabocas, incluso a veces en algunos lugares tienen que rehusar hasta los guantes porque no hay equipo de protección. Entonces, en ese sentido, entendemos que hoy, y además se suma la tercera, que es, la consecuencia más dura y lo que hace que Venezuela no tenga los recursos suficientes para responder a lo inmediato, que es una crisis económica sin precedentes.
que hace que no se produzcan alimentos, que hace que hoy Venezuela no produzca medicamentos, que hace que hoy prácticamente el aparato privado de productividad esté totalmente paralizado. Entonces, en ese sentido, hoy conlleva a que entender que los fondos que se recauden tienen que caer en manos tienen que llegar a la última milla, tienen que llegar hoy a la víctima, a la persona que no tiene la posibilidad, que no tiene acceso. Y para eso es entender que tenemos un escenario duro, y es que el régimen que hoy Maduro está dentro del poder. Entonces, para eso, nuestro llamado es la Constitución. Hoy el país requiere que las agencias internacionales, y cuando me refiero a agencias internacionales me refiero a organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, tengan, y también organizaciones no gubernamentales internacionales, como lo es y los Médicos Sin Fronteras, como lo son tantas organizaciones. Hoy, por ejemplo, no existe en Venezuela uno de los programas más importantes que tiene Naciones Unidas en materia alimentaria, que es el Programa Mundial de Alimentos. Y no existe, ¿por qué? Porque Maduro le ha negado la entrada. Entonces, hoy más que nunca requiere haber en el país un espacio humanitario amplio y autónomo, que permita la logística, que permita el tránsito, que más que obstaculizar y perseguir a quien hoy tiene insumos como alimentos, porque tiene comedores, o organizaciones que tienen comedores, o medicamentos porque les ayudan a los doctores y a las enfermeras a brindarles alternativas dentro de los hospitales a los pacientes, les incauten, les persigan, lo que fuera. No, lo que requiere hoy es que se permita la operación neutral, la operación apegada a los principios humanitarios de las organizaciones. ¿Para qué? Para poder atender a esta víctima. Para eso estamos dispuestos a buscar todo el dinero necesario. O sea, hoy se están haciendo grandes esfuerzos para que a través incluso de organizaciones internacionales pueda existir hoy, se compren los insumos hospitalarios, se compren insumos de protección para enfermeras y médicos que están tan expuestos, que se compren, digamos, los elementos básicos que permitan que hoy medio paliemos la crisis a la que estamos. Y digo medio porque esto en efecto requiere mucho más. Y por eso el presidente Juan Guaidó decía, este es un momento de ponerse, y hay que reconocer algo. O sea, él puso su carta sobre la mesa. Ahora es entender que el conflicto en el que nos metieron, el conflicto en el que nos metió este sistema y el régimen, tiene, digamos, hoy más que nunca la responsabilidad, y tiene hoy más que nunca que ver que estamos a un escenario terrible, en donde no solo la gente muera por coronavirus, sino la gente muera por hambre. ¿Por qué? Porque hoy no hay gasolina, porque hoy no el poco abastecimiento que vemos no es porque es que la gente traiga los insumos para acá, es porque la gente no está comprando, y no está comprando porque no tiene dinero. Entonces, hoy más que nunca se requiere que agencias internacionales estén acá operando. Hoy se requiere que vengan doctores, porque los que tenemos son insuficientes, y que vengan, no es que vengan con una misión política, de control político y de hacer censura, sino que vengan para hacer un trabajo profesional y científico. Las epidemias y las pandemias no se combaten con control militar o control político, se combaten con la ciencia, se combaten con las personas que saben, que son infectólogos, que son médicos, que son enfermeras. Se le enfrenta con transparencia. Hoy sabemos que los números no son los que son mucho más. Hoy sabemos que incluso los muertos que han anunciado pueden ser incluso más, porque no es solo el tema de la pandemia, sino las condiciones hospitalarias que tenemos, el acceso que hoy tiene la gente. ¿Qué sucede si alguien con coronavirus presenta una gravedad respiratoria en un sector tan alejado como, por ejemplo, Pilas de Mariche, en donde para trasladarse al hospital tiene que tomar 3, 4 carros, pero resulta que los 3 y 4 carros no están porque no hay gasolina y no hay transporte público? Entonces, ¿cómo llega la gente a los centros hospitalarios? Pues no, lo que ocurre es que tienen que decidir, o esperan y se mueren, o tratan de salir a ver que consiguen alimento, pero traen la posibilidad de contraer el virus. Entonces, ante eso hay una alternativa, y hay una alternativa no solo desde la Asamblea Nacional, sino desde la coalición política, y entender que hoy Venezuela está enfrentando algo sin precedentes, o sea, en donde las consecuencias humanas se pueden perder de vista, y en donde incluso la posibilidad, o sea, hoy necesitamos más que nunca poner de lado poner en la mesa el tema humano, porque no es solo el que no conocemos, sino que hoy todos los que estamos dentro de este territorio tenemos la probabilidad de contraer este virus, o sea, de poder
ser víctimas de lo que estamos viendo. Vemos los casos que han ocurrido lamentablemente en España, vemos lo que está ocurriendo lamentablemente en Italia. Imagínense, si esos son países que tienen recursos para afrontar, o sea, ¿qué nos quedará a nosotros en donde nuestros hospitales apenas de 2.000 enfermeras tienen 300 o 200 enfermeras? Diputada, gracias por atendernos. Nos interesa mucho extendernos en esta conversación. La comprometo para otro contacto en el futuro. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero creo que el mensaje quedó absolutamente claro. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.